Buenas noches, mis hermanos. Bienvenidos hoy 18 de febrero del año 2026 a esta enseñanza bíblica. La hemos titulado Proverbios 20. Amén. Vamos a buscar en la hermosa palabra de Dios, primero que nada. Muy bien, acá lo tenemos. Proverbios 20. Leemos la palabra de Dios. El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos hierra no es sabio. Quisiera primero que nada decirles que el Proverbio 20, como tal, presenta la sabiduría de Salomón en aquel entonces, y va muy dirigido al hombre joven, pero claramente aplica en cualquier creyente. Amén. En realidad los creyentes pueden aprender muchísimo de este Proverbio 20. Creemos que la lectura y el estudio de la palabra de Dios tienen un efecto positivo sobre cualquier persona. Y sin duda nos acerca más a Dios, porque entre más leemos la palabra, más conocemos sobre Dios. Y nos hace reaccionar, nos confronta. La palabra de Dios confronta nuestras vidas. Eso a muchas personas no les gusta, esa confrontación. Pero es parte de lo que hace la palabra de Dios, el efecto que tiene la palabra de Dios. Si estás haciendo las cosas bien, te confrontan para bien. Pero cuando estamos haciendo lo contrario, pues nos confronta mal. Y a muchas personas no nos gusta la corrección. Pero la corrección es del sabio. Amén. Al necio no le gusta que lo corrijan. Pero el sabio como tal aprecia la corrección, porque sabe que con ello va a aprender, que con ello va a avanzar. Amén. Versículo 1. Vuelvo a leer. El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos hierra no es sabio. Siempre ha habido una gran controversia en el Nuevo Testamento con esto del vino. Creemos que en un milagro que hizo el Señor Jesucristo en la boda de Canaán, de que hizo vino, pero no ese tipo de vino al que estamos acostumbrados nosotros a ver. Hay muchas personas que argumentan que el clima cálido de Israel, todo lo que se tenía que hacer era colocar el zumo de uva en un odre, y con el tiempo iba a fermentar. Amén. Sin embargo, el milagro que Jesús hizo en la boda de Canaán comenzó con agua. Así, con agua. Y en pocos segundos obtuvo vino. Quiere decir que en esa ocasión el líquido no tuvo tiempo de fermentar. Y tenemos que recordar que la boda de Caná era un servicio religioso en aquel entonces.
Y todo aquello tenía que ver con la levadura, que implicaba fermentación precisamente, y estaba prohibido. Por esta razón es que en época de la Pascua y la institución de la Cena del Señor, el vino no pudo estar fermentado. Y en el pan, la fermentación era obra de la levadura. La levadura es la que permite la fermentación del pan. Amén. Y la levadura en ese entonces estaba prohibida en el pan y en todo lo demás. Las bebidas embriagantes fueron clausuradas, censuradas en la Biblia. Y en este primer versículo lo hemos comprobado, donde dice que el vino es escarnecedor. Es escarnecedor y la sidra es alborotadora. Por eso es que es imposible no destacar los daños que realiza el alcohol en nuestra sociedad. Los efectos del alcohol sin duda son destructivos para la salud. Y obviamente están reconocidos por toda la sociedad, por todas las autoridades sanitarias, ¿no? Esto de verdad que es alarmante porque en todas las reuniones de los jóvenes, o en la mayoría, está presente ese invitado allí. Y muchos jóvenes no parecen tener conciencia del mal que presenta al momento de consumirse de manera incontrolada, ¿no? O el daño que crea en la salud. Muchas consecuencias son irreversibles, sin duda, y no se ven en el momento, se ven en el futuro. Aparte de que, es causante de división de familia, de muchas personas que quedan en la calle. Y todo esto, ¿no? Así que no podemos obviar pues esa parte. Es parte de lo que Dios nos quiere hablar en esta noche. Versículo 2. Como rugido de cachorro, de león, es el terror del rey. El que lo enfurece, peca contra sí mismo. Versículo 3. Honra es el hombre, dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. Una de las marcas que el cristiano debería tener es no prolongar un conflicto, es no alargar un conflicto. Es más, si puedes evitarlo, hazlo, evítalo. Debemos ser perseguidores de la paz, de la tranquilidad. Eso sin duda hace que nuestras relaciones personales sean mucho mejor. Se evitan malos entendidos y puedes ayudar a muchas otras personas con tu comportamiento. En otras palabras, devolver bien por mal.
No tenemos que responder con malas acciones, con malas palabras. Al contrario, debemos entregarnos a nosotros mismos en las manos del Señor. Y el Señor va a hacer, sin duda que el Señor va a hacer. Continúo leyendo. El perezoso no hará a causa del invierno. Pedirá, pues, en la siega y no hallará. Vuelvo a leer nuevamente. El perezoso no hará a causa del invierno. Pedirá, pues, en la siega y no hallará. Recuerden algo, ¿no? Israel tenía un clima moderado y el invierno era una estación donde se preparaba la tierra para sembrar, para la siembra que se hacía en la primavera. Pero el haragán, el perezoso, el flojo, decía que había mucho frío y que esperaría un poco más el calor, a que el tiempo mejorara, que estuviera un poco más templado, ¿no? El asunto era que cuando este tiempo fuese más cálido, ya era muy tarde para poder arar la tierra. Y precisamente ese sería el momento cumbre para la siembra. Nos recuerda al hombre que tenía problemas en el techo de su casa y goteaba mucho cuando llovía. Nunca terminaba de arreglarlo, porque cuando estaba lloviendo no quería trabajar en él, y cuando no estaba lloviendo creía que no necesitaba arreglarlo. Algo así le pasa al perezoso. Versículo 5. Como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Aquí vemos la palabra que queremos destacar aquí es la bondad. Muchos proclaman su propia bondad, o lo que ellos creen llamar bondad. Se alaban a ellos mismos, y esto no debe ser. Por eso dice, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Hace una interrogante allí. ¿Quién lo hallará? Aquí habla del que habla de su propia bondad, de lo que él hace. Él mismo se alaba, él mismo se exalta, él mismo, todo. El yo. Pero ¿quién realmente hallará a este tipo de hombre que tenga bondad? ¿Quién? Seguimos. Camina en su integridad el justo. Sus hijos son dichosos después de él.
el rey que se sienta en el trono de juicio, con su mirar disipa todo mal. Ese ve. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? ¿Quién puede decir eso? Ninguno, si solamente Dios es el único capaz de limpiar tu corazón. Es el único que te limpia de pecado. Solamente Él puede hacerlo. Tú no puedes hacerlo por tu propia fuerza. Él es el único que puede limpiarte de pecado. Amén. Vamos a cambiar acá. Pesa falsa y medida falsa, ambas cosas son abominación a Jehová. Aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuere limpia y recta. Aquí habla de la pesa falsa, de aquel que de alguna u otra manera le vende o le comercia a otro algo que no es realmente. Bien. Por decir algo, yo te vendo, no sé, un paquete de harina y trae 1 kilo, pero realmente tú lo vas a pesar en tu casa y pesa 950 gramos. Eso es pesa falsa, porque tú le estás diciendo a él que pesa 1 kilo. Y todas estas cosas el Señor son una abominación para Dios. Él aborrece este tipo de acciones, porque Dios es un Dios de verdad. Es un Dios justo, que cuando habla una cosa es eso. No es lo que otros quieren oír o simplemente porque con esto yo me voy a beneficiar. No es eso. Así no es. Esto al Señor le desagrada en gran manera. Amén. Dice que el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuere limpia y recta. Cuando una persona o un muchacho actúa de manera correcta, sin duda todas las personas a su alrededor se van a dar cuenta que hace las cosas bien, que camina en rectitud, que ha sido bien criado, y las personas sin duda van a dar testimonio de él, de su conducta, al igual que aquel que hace las cosas de mala manera, también van a dar testimonio de él. Amén. 12. El oído que oye y el ojo que ve, ambas cosas igualmente ha hecho Jehová. Todo lo que tus ojos los hizo Jehová, tus oídos los hizo Jehová. Ambas cosas ha hecho Jehová. No ames el sueño para que no te empobrezcas. Abre tus ojos y te saciarás de pan. Esto va directo a las personas que quieren un cambio en su vida, pero no hacen nada por que su vida cambie. Siguen en esa zona de confort, siguen haciendo lo mismo
teniendo la misma rutina, y siguen quejándose de que no les va bien. Por eso dice, abre tus ojos y te saciarás de pan. Esto nos puede hablar de que las oportunidades se pueden dar. Si tú buscas, van a haber oportunidades. Y tienes que abrir tus ojos para que esa oportunidad puedas verla. Pero si estás en la misma zona de confort o en el mismo sitio haciendo lo mismo, ¿cómo vas a ver esa oportunidad? Si estás haciendo lo mismo y no quieres salir de ahí, estás perezoso, estás durmiendo, pero quieres un cambio. No existe eso. 14. El que compra dice, malo es, mas cuando se aparta, se alaba. Hay oro y multitud de piedras preciosas, mas los labios prudentes son joya preciosa. Este proverbio del malo dice que revela cierto sentido del humor, ¿no? De una persona que va a comprar un artículo y cuando lo observa dice al vendedor que no le gusta. Comienza quizás a destacar la poca virtud del artículo o los defectos o lo que tiene mal para él, y comienza como que a regatear el precio, ofreciendo pagar un precio obviamente inferior por el que el vendedor le dio. Y el vendedor pues accede quizás a vendérselo. Y después el comprador muestra este artículo a sus familiares, a sus conocidos, y se jacta de que hizo una excelente compra. Lamentablemente, así hay muchas personas que quieren ponerle precio a los artículos de otros. Eso no debe ser, pero se da mucho en nuestra sociedad, lamentablemente. Y hay oro y multitud de piedras preciosas, mas los labios prudentes son joya preciosa. Habla del sentido de valores de la actualidad, que está totalmente errada. Habla de la persona en general, de las relaciones sociales. Que se les valora según las posesiones materiales que tengan, antes de que el conocimiento que esa persona pueda tener. Cuando debe ser más valorable ese conocimiento que ese hombre o esa mujer puedan tener. Eso realmente es más importante. 16. Quítale su ropa al que salió por fiador del extraño, y toma prenda del que sale fiador por los extraños. Al tratar con este tipo de personas, es mejor exigirles una garantía porque si no se hace, lamentablemente se puede salir engañado. Se puede ser engañado.
De eso habla esto. Sabroso es al hombre el pan de mentira, pero después su boca se llenará de cascajo. De arena. Una persona quizás puede pensar que se está saliendo con la suya en ese momento, cuando ejecuta un engaño. Y ello le puede resultar bastante agradable. Pero no se van a salir con la suya. Y Dios se va a ocupar de eso. No tengas duda de que Dios se va a ocupar de eso. Por eso es que todo lo que siembra el hombre, eso va a cegar. En algún momento va a cegar. 18. Los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. Vuelvo a leer. Los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. El que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas, pues, con el suelto de lengua. El 19 es fuerte. ¿Estará usted preparado para esto? Dice claramente que el chismoso sí descubre el secreto, sin duda. Descubre la raíz del chisme. Pero también hace como una advertencia: no te entremetas, pues, con el suelto de lengua. ¿Sabes por qué no te entremetas con el suelto de lengua? Porque así como él habla de otro, va a hablar de ti y va a hablar de cualquiera, porque él se entretiene con eso, con el chisme, con lo que le pasó al vecino, con lo que le pasó a la vecina, con lo que le pasó al amigo, al compañero de trabajo. Él se entretiene con eso. Eso le encanta, pero recuerda que de la misma manera va a hablar de ti. De la misma manera como habló de otra persona, va a hablar de ti. No tengas duda que es así. Al que maldice a su padre o a su madre, vengo acá. Se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Esto realmente es grave, porque si algo tenemos que hacer nosotros con nuestros padres es bendecirlo. Así sean los peores del mundo, pero somos llamados a bendecir. Nuestra boca está hecha para bendecir, no para maldecir. Y a pesar de que nuestros padres se hayan equivocado, no quiere decir que por eso merezcan maldecirlo o porque hayan hecho las cosas mal. Porque de todo eso el Señor se va a encargar. De todo eso el Señor se va a encargar. Pero el problema de esto está en que esa maldición le cae precisamente a ese hijo
Por eso dice que se le apagará la lámpara en la oscuridad tenebrosa. Por eso es que tú ves hijos que no levantan cabeza, que todo les sale mal, que comienzan un negocio y se les cae por este tipo de cosas. Lo peor es que a veces no lo recuerdan lo que hicieron. 21. Los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final bendecidos. No digas, yo me vengaré, espera a Jehová y Él te salvará. Voy con el 21. Dice que los bienes que se adquieren muy rápido al principio no serán al final bendecidos. Esto habla de los bienes muy rápido, habla de los bienes mal habidos, de negocios turbios, negocios extraños, de que sí, puedes obtener una ganancia sustanciosa quizás, pero en tu corazón tú sabes que fue un negocio mal hecho, una trampa, algo que no. Y dice que al final no serán bendecidos. O sea, esos bienes no son bendecidos por Dios, porque a Dios no le gusta ese tipo de acciones. Amén. El 22 dice, no digas que yo me vengaré, espera a Jehová y Él te salvará. Él te va a librar de esa angustia. Y no digas que tú te vas a vengar, porque es que la venganza es de Él y Él se va a encargar de pagarle. Quizás esto es muy difícil para algunas personas y también depende de la circunstancia, claro está. Pero la palabra del Señor es clara y dice que no digas yo me vengaré, y dice que esperes a Jehová, porque es que tarde o temprano Él no es tarde o temprano, es a su momento, porque es que Jehová no llega tarde ni temprano, llega justo a tiempo para hacer su voluntad. Amén. 23. Abominación son a Jehová las pesas falsas. La balanza falsa no es buena. Vuelve a hablar de la pesa falsa, de aquel que le vende 950 gramos por 1 kilo. Vuelve a hablar desde que son abominación a Jehová. Repudia este tipo de acción, de este tipo de trampa, este tipo de acción que hacemos muchas veces, de vender una cosa por otra, de decir que te vendo esto, pero mentira, eso no trae eso, trae otra cosa, y al fin y al cabo es una trampa, viene a ser lo mismo. 24. De Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? Solo Dios sabe lo que a ti te conviene. Solo Dios sabe el propósito con el cual fuiste creado. Muchos son los pensamientos del hombre, pero muchos de esos pensamientos que nosotros tenemos, cuando no los consultamos con Él, salen mal. Y después nos estamos quejando. Ay, Diosito, ¿por qué me salió esto así? Si yo no quería. La pregunta es, ¿le consultaste a Dios realmente tus planes? ¿Le consultaste si realmente esa era la voluntad para tu vida? Si eso realmente iba a ser de bendición para ti o de maldición. Por eso dice, de Jehová son los pasos del hombre. Si tú le consultas a Él, Él te va a revelar. Él te va a revelar si es su voluntad o no es su voluntad. Amén. Por eso dice, ¿cómo pues entenderá el hombre su camino? Claro, ¿cómo puede entender el hombre su camino si no consulta a Dios? Si lo que está es lanzando dardos al viento. Así andamos muchas veces. 25. Lazo es
al hombre hacer apresuradamente voto de consagración y después de hacerlo, reflexionar. Muchas personas nos comprometemos a veces, lo voy a poner desde este punto, nos comprometemos con Dios. Por decir algo, si tengo un familiar enfermo, tengo a mi mamá enferma. Y ay, Dios mío, si ella se salva, si se cura, yo te voy a servir, yo te voy a... Así. Eso es un voto que tú estás haciendo allí, de consagración a Dios, que le vas a servir, que vas a hacer su voluntad. Pero después que ella se cura, después que tu mamá se cura, o el familiar se cura, entonces viene y se pone a reflexionar. Ay, pero ¿y ahora cómo hago esto? Y ahora, o sea, tratando como que de sacarle el cuerpo a esa consagración que hiciste, a ese voto que hiciste. Te pones a prometer y no cumple. A eso se refiere esto. Y eso no se hace. Porque eso es como jugar con Dios. O sea, si no le prometas algo que no vayas a cumplir. Si realmente le prometes algo es porque lo vas a cumplir. Tienes que ser serio. Uno tiene que ser serio con Dios. Porque eres serio contigo. Él te protege en todo momento. Te cuida en todo momento y en todo lugar. Pregunto yo, ¿merece o no merece seriedad Él? Cuando tú le vayas a prometer algo. ¿Merece que le cumplas o no merece que le cumplas? ¿O merece que juegues con Él? Yo creo que no. 26. El rey sabio avienta a los impíos y sobre ellos hace rodar la rueda. La lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Dice que el rey sabio avienta a los impíos y sobre ellos hace rodar la rueda. Pero habla también de la lámpara de Jehová, el espíritu del hombre, la cual él escudriña lo más profundo. Tu espíritu, puede ser que tú no lo veas, tu espíritu, pero el Señor escudriña hasta lo más profundo de tu espíritu para ver si realmente haces lo que dices o eres una pantalla ante los demás. Recordemos que Dios no puede ser burlado, que Él escudriña hasta lo más profundo del corazón, hasta lo más profundo del corazón. 28. Misericordia y verdad guardan al rey, y con clemencia se sustenta su trono. La misericordia y la verdad son de Dios, son atributos de Dios, son características de Él. Y con clemencia sustenta su trono. La gloria de los jóvenes es su fuerza, y la hermosura de los ancianos es su vejez. Mientras que el joven se enseñorea en su fuerza, es lo que quiere decir acá, y en su hermosura, los ancianos, la hermosura de los ancianos es la vejez, es las canas, es las experiencias vividas, es toda la sabiduría que han adquirido en toda su vida. Esa es la hermosura del anciano en su vejez. Amén. El 30. Los azotes que hieren son medicina para el malo,
y el castigo purifica el corazón. Okay. Sí, ya. Vamos a leer. Los azotes que hieren, son medicinas para el malo. Y el castigo purifica el corazón. Cuando tú corriges al malo, es medicina para él, para que pueda enderezar su camino, para que pueda volver a encontrar ese rumbo correcto. Amén. Y el castigo purifica el corazón. Aquel que es entendido y sabe que hizo mal, va a comenzar a hacer lo correcto. Va a comenzar a hacer lo que a Dios le agrada. Va a comenzar a tratar de sentirse bien con él mismo también. Amén. De eso habla esto. Bueno, hasta aquí la enseñanza de esta noche. Si Dios ha hablado a tu corazón, a tu vida, yo no sé qué te trajo a este live, a esta transmisión. No lo sé. No sé si de pronto estás alejado del Señor, o si no conoces del Señor, o si conoces muy poco del Señor. No lo sé. No lo sé. El Señor sí lo sabe. Pero si te ha traído aquí, no es casualidad. Si te ha traído es porque algo tiene para ti. Algo grande tiene para ti. Es porque Él te ha tomado en cuenta para algo. Es porque Él te ha tomado en cuenta porque tiene propósito contigo. Amén. Yo te pido esta noche, si has sentido la necesidad de entregarle tu corazón al Señor, este es el momento. Recuerda que Dios está allí con los brazos abiertos. Él está allí esperando que tú tomes una decisión. Amén. Vamos a orar. Repite conmigo. Jesús, Señor Jesús, gracias por tu palabra, porque ha tocado mi corazón, ha tocado mi mente y ha tocado mi espíritu. Gracias por estar allí con los brazos abiertos hacia mí. Perdóname porque he pecado de corazón, de pensamiento, de obra. He pecado contra el cielo y contra ti. Te pido que me puedas limpiar con tu sangre preciosa y hacerme una nueva criatura en ti. Yo te recibo, Señor Jesús, como mi único y verdadero Salvador. Como mi guía, como mi maestro. Escribe mi nombre en el libro de la vida y nunca lo borres. Ayúdame a caminar contigo. Enséñame a caminar contigo. Pero sobre todo, ayúdame a nunca sentirme solo. A siempre sentirte a mi lado y dentro de mí. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén.